Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. En 15 minutos serán ya las 12 del mediodía, serán las 11 de la mañana en las Islas Canarias. Sigue avanzando el reloj, sigue avanzando el tiempo. Nos vamos acercando cada vez más pues al final de esta semana en lo que hace a nosotros y al equipo de este programa. Nos vamos acercando pues al fin de semana, al comienzo del verano, al final del estado de alarma. Ahora que ya se va a poder uno mover por toda España de un sitio para otro, pues fíjate las personas que disfruten de unos días libres. Sí. Pues si quieren curioso. Van a poderse ir a la playa, por ejemplo, si es que se han decidido, si ya se han decidido a salir de sus casas, porque hay también personas que no han querido salir hasta este momento ni siquiera para comprar el pan. Entonces, ¿qué tienes? ¿Un reloj delante, Begoña Gómez de la Fuente, y vas contando los minutos que te quedan? ¿O cómo es? Tic-tac, 44 minutos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 44 minutos para... Sí. ¿Para qué? Para el impacto de mis vacaciones, sí. Tic-tac, tic-tac. Dale con tus vacaciones, pero qué manía. ¿Cómo que qué manía? Déjame que disfrute el previo, que es lo que más se disfruta por otro lado, porque luego las vacaciones se pasan tan deprisa. Eso es verdad. Sí. Si en nada ya estarás aquí de nuevo. No, pero antes de irte, a mí yo tengo una responsabilidad, porque me la tiene encomendada la dirección de la cadena, ¿no? Me dicen, oye, tú tienes que velar porque todos los integrantes del equipo del programa cumplan con sus tareas y con su jornada laboral y con su contrato, de lo que se trata, ¿no? Entonces, tú, cada vez que uno de ellos merezca vacaciones, hay que seguir el procedimiento correcto. ¿Y cuál es? Que en este equipo consiste en que el integrante del equipo solicita sus vacaciones. Dice, me gustaría disfrutar de mis vacaciones a partir del día 19 de junio a las 12:30 de la mañana. Exacto, pues eso he hecho yo, sí. Luego hay un comité evaluador de la solicitud. Hay distintos parámetros que se toman en consideración, pues un poco lo que es el desempeño que ha tenido cada uno, si hay bien, mal, regular, sus necesidades, y se emite una respuesta a la solicitud que yo tengo que verificar, tengo que firmar. Encima tú luego verificas. Tengo un sello, eso es un tampón de esos que dice, toma, aprobado. Dios. Bueno, todo eso no nos consta que haya sucedido, Begoña. Yo he mandado a la instancia. No tenemos eso. Yo sí, yo la he mandado. Pues no sé a quién. Jefes, la instancia, a los jefes. Yo, de momento, no haría planes. Y que luego no te la hayan hecho llegar. No es problema de mí que yo no haya realizado mi trabajo, sino... Yo no haría planes porque no hay constancia de que haya ni solicitud, ni instancia, ni autorización. Hombre, pues ir a la piscina ahí en Valdemoro, por ejemplo. ¿Piscina? Piscina. ¿A la piscina? Hasta que se pongan de acuerdo cómo hay que abrir la piscina. Pues ir me puede dar ya el 20 de julio, que es cuando tengo que volver. Pues bajar un momentito a la acera a leer un buen libro. Eso que te voy a decir. En la acera puedo leer, sí. Mientras tanto, nosotros aquí continuaremos. Oye, está Alberto Aparici ya, porque estamos ocupando su sección y luego él me dice, pero vamos a ver, ¿qué hacéis hablando de vacaciones si eso no existe? Aparici, hola. Hola, Carlos. Ya veo que esta sección se ha convertido en la sección de asuntos laborales, ¿no? También, sí. A ti también te afecta, ¿eh? ¿En qué sentido? Pues que no pensarás tú también irte de vacaciones un 19 de junio, entiéndeme, que eso no tiene ningún sentido. No, claro que no. Yo sigo aquí y además voy a seguir hasta final de julio. Y encima, como la semana que viene llega la nueva normalidad o algo así, pues estoy preparando ya la nave espacial, que ya me la van a dejar sacar, que en fase 3 no se puede. ¿Qué me dices? Nueva normalidad, sí, señor. Bueno. Ya se va a poder ir a otros planetas y nebulosas. ¿Y dónde nos vas a llevar? ¿A algún lugar fascinante, espero? Bueno, hoy, como no puedo sacarla, pues no puedo llevaros al espacio. Pero os puedo llevar a un sitio muy chulo que tengo en mente desde hace varias semanas y que además os sonará el nombre porque se llama la Antártida. No, ahí hace frío, ¿no? Qué bonito sitio, sí. No, a mí me gusta, sí, me gusta el frío, sí. Bien, Begoña, sitios cálidos, no. No, frío. Aquí necesito. No, Carlos, te va a gustar porque te he dicho dónde, te he dicho la Antártida, pero no te he dicho cuándo. ¿Cuándo? Y a donde vamos a ir es a la Antártida de la época de los dinosaurios. Esto ya me gusta más. ¿A que sí? Sí.
Tampoco hace tanto frío entonces, ¿eh? No, efectivamente, veis que no es para tanto. Hay que llevar una manguita larga, eso sí, porque cuando la noche cae puede ser un poquito fresca, pero fijaos qué bosques tan bonitos, qué sosiego, qué paz, qué maravilla. Yo me quiero comprar una camisa como la de Fernando Simón, que se la vi ayer y me ha impactado. Es una camisa que tiene la manga que no es ni larga ni corta. Es una... Sí, mirad las imágenes. Es una manga que queda así por debajo del codo. O sea, es larga para lo que es una manga corta y corta para lo que es una manga larga. ¿Me explico bien? Es un poco femenina, ¿no? Sí, una camisa un poco femenina. Me gusta, me parece comodísimo. Las chicas tenemos. Pero aquí pasaría frío con eso, ¿eh? Porque yo creo que en la parte baja del brazo se te iba a quedar un poco refrescadillo. Pero de verdad, este sitio tan agradable en el que estamos, Alberto, es la Antártida. Soria, Carlos. ¿Cómo que Soria? La Antártida. Sí. Que aquí hace fresco también en agosto, en Soria, ¿eh? Y también te has equivocado de efecto de sonido, porque has puesto ambiente boscoso, pero debería ser como pues, un ambiente de ventisca, ¿no? Es la Antártida. Que de verdad que estamos en la Antártida de hace 100 millones de años. ¿Puedo mandar una foto de mi máquina del tiempo para que lo veáis? Yo ya sé dónde está el truco, fíjate. A ver, como los continentes se mueven, la Antártida de hace tropecientos de años, o que sean, ¿no estaría tan abajo como el Polo Sur, sino un poquito más arriba y por eso no hace frío? Pues ese es un buen razonamiento, sí, pero no. La realidad es que no. La Antártida del periodo Cretácico, que es esta en la que estamos, hace unos 100 millones de años, ya estaba muy al sur, no estaba tan al sur como ahora, ¿vale? Porque ahora el centro de la Antártida coincide con el Polo Sur. Entonces, digamos que las costas de más al sur de la Antártida coincidirían con el Polo Sur, y la razón por la que en esta Antártida no hace frío no es su localización geográfica, sino que la atmósfera del periodo Cretácico no es la misma que la de ahora, que resulta que en esta época había el triple de CO2 o casi el triple de CO2 que en la actualidad, y ya sabéis que el CO2 genera efecto invernadero. Y por lo tanto, en esta época, incluso en estas latitudes tan al sur, no había hielo durante la mayor parte del año. De hecho, bueno, hay una discusión científica increíble acerca de si había algo de hielo, poco hielo, ningún hielo. Y por eso esta Antártida estaba cubierta de bosques y sobre ella pues también vivían dinosaurios. ¿Dinosaurios en la Antártida? Sí, señor, claro que sí. Pero... Lo que pasa es que la mayoría de ellos están como ocultos bajo los hielos de la Antártida y es un poco difícil llegar a ellos. Pero todo esto que me estás contando, ¿es una hipótesis? ¿Es una especulación? Siempre es una hipótesis, Carlos. ¿O estáis seguros, los científicos como tú, valencianos, quiero decir? ¿Estáis seguros de que esto fue así? Tengo que protestar, como que siempre es una hipótesis y aquí yo cuento un montón de cosas probadas. Es una hipótesis. Sí, pero que no es verdad, que si siempre os pongo las pruebas, pero bueno. ¿Qué pruebas? Yo no he dicho nada, ¿eh? Están los que se matan porque hay hielo, menos hielo o mucho hielo. A ver, pero la pregunta de Carlos tiene mucho sentido porque pasa eso, ¿no? La Antártida en la actualidad, en la mayor parte de sitios, hay a lo mejor 20 metros de hielo en el mejor de los casos, cuando no son 3 kilómetros de hielo, ¿no? Entonces, excavar en la Antártida es muy difícil, pero tenemos una carta, tenemos un bonus que nos permite saber cosas, que es que en la época de los dinosaurios, la Antártida y Australia estaban juntas. Entonces, nosotros podemos excavar en Australia y saber cosas de lo que pasaba en la Antártida. Porque como había un puente de tierra, realmente la fauna y la flora que había en un sitio son parecidos a los que hay en el otro. Entonces, realmente Australia y Nueva Zelanda son como nuestra referencia para poder entender lo que estaba pasando en la Antártida. Pero esa referencia tiene un problemilla, que es que Australia y Nueva Zelanda estaban más al norte, realmente. Australia y Nueva Zelanda, digamos, estarían a latitud 70, el polo sur es latitud 90, o sea que hay una distancia, a lo mejor eran 2.000 o 3.000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces lo que nos gustaría es poder realmente excavar en la Antártida. Y eso es lo que se ha podido hacer en un artículo que se publicó en la revista Nature, y que básicamente los científicos han estado desarrollando técnicas nuevas para poder excavar en el fondo del mar cerca de la costa de la Antártida. Y de hecho ponen un mapa en el que nos enseñan, bueno, al principio solo encontrábamos basurilla, luego encontramos estratos que eran demasiado modernos, que no eran de los dinosaurios, y luego al final ya llegamos a la época de los dinosaurios. Y eso ha sido un hito, porque realmente gracias a este artículo tenemos la muestra más al sur de la época de los dinosaurios en la Antártida, que concretamente es latitud 82, o sea que ya está como a 500 kilómetros del Polo Sur. Oye, pero estos dinosaurios antárticos entonces eran iguales que los dinosaurios de otros lugares del planeta, ¿se parecían, se diferenciaban mucho? Bueno, esa es una buena pregunta. Y por ¿Lo sabéis o cómo es una hipótesis?
Sabemos cosas, pero también estamos seguros de que lo que sabemos es solo una fracción de la realidad. Porque, claro, tenemos tan poquitos sitios donde podemos encontrar cosas. Este estrato que os acabo de decir, que se ha excavado en el fondo del mar en la Antártida, no tiene fósiles de dinosaurios, tiene fósiles de plantas. Y nos permite saber pues que muy cerca del Polo Sur había bosques muy húmedos. Dinosaurios hemos encontrado en algunas islas de la Antártida y también en Australia. Y lo que vemos es que la fauna es un poquito especial. Es parecida a la del resto del planeta, pero tiene algunas diferencias. Hay un dinosaurio que a mí me gusta mucho, que acabo de tuitear cuando he anunciado la sección, he tuiteado una imagen suya, que es Lelinasaura, ¿vale? Lelinasaura es un dinosaurio ipsilofodóntido, bueno, para los que no sepan qué es eso, un dinosaurio de estos bípedos con bracitos pequeñitos, ¿vale? Que era probablemente herbívoro y que observamos que tiene unos ojos enormes, tiene unos ojos muy grandes. ¿Y eso por qué es? Pues porque vivía en la Antártida, y en la Antártida hay 5 meses de invierno y 5 meses de noche en invierno. Entonces, el hecho de que tuviera estos ojos tan grandes ya nos está indicando que este dinosaurio se quedaba en la Antártida en invierno. Lo cual quiere decir que, aunque había 5 meses de invierno, no hacía un frío increíble. Probablemente no habría hielos perpetuos. De alguna manera, deducimos de estas pequeñas pistas cosas sobre la vida en la Antártida. Es probable que otros dinosaurios de la Antártida migraran al norte, ¿no? Migraran a partes de Australia que no eran tan frías en invierno, pero algunos dinosaurios al menos se quedaban. He visto la foto del filón y tenía pelo o plumas. ¿Qué tenía? Claro, tenía plumas. Todos los dinosaurios así bípedos y tal se cree que tenían plumas. De hecho, cada vez parece más establecido que todos los dinosaurios tenían algún tipo de pluma. Lo que pasa es que dependiendo de para qué las necesitaran, a lo mejor se parecían más a pelos. En el caso de Lelinasaura no hay fósiles con plumas, es decir, no los tenemos atestiguados directamente, pero por las plumas que tienen parientes suyos podemos deducir que probablemente serían unas plumas parecidas a pelo y sería una especie de lana, ¿no? Porque hacía frío en el invierno antártido y necesitarían esa lana. Parece muy entrañable. Esto que has publicado es una fotografía de la época, ¿o es una recreación o una simulación? Una hipótesis, digamos. Hombre, es una recreación, claro, de un artista japonés que se llama Masato Hattori, que hace muy buenas ilustraciones y, me parecía imposible no compartir una cosa tan bonita. Pero os voy a contar una cosa más sobre esta fauna de la Antártida. Se cree que por sus condiciones especiales, más frías y con estaciones más marcadas, porque en el resto del planeta las estaciones no debían de ser muy marcadas, que la Antártida se convirtió en una especie como de refugio para especies de tiempos pasados. Y se sabe, por ejemplo, que en la Antártida sobrevivió un linaje de anfibios que se había extinguido como 150 millones de años antes en el resto del mundo. Y para que os lo imaginéis, era como una salamandra, pero de 4 metros de longitud. Entonces era como una salamandra que hacía las veces de cocodrilo y con una cabeza muy ancha y muy grande. Era un bicho verdaderamente curioso. Se llama Kulasucus y se había extinguido en todo el mundo, pero sobrevivió en la Antártida. ¿Sabéis por qué? Porque la Antártida era fría y los cocodrilos no podían llegar a la Antártida durante esta época fría. Entonces este bicho se adaptó y sobrevivió durante muchos millones de años en ese lugar hasta que llegaron los cocodrilos, y entonces ya cuando llegaron los cocodrilos el pobre animal desaparece del registro fósil. Qué bueno. ¿Y cómo has dicho que se llamaba? ¿Culo qué? Kulasucus. Sucus significa cocodrilo. Y Kula es un nombre, yo creo que neozelandés, del lugar donde se encontró este animal. Porque recordad que la mayoría de fósiles los tenemos de Australia y Nueva Zelanda. Aunque nos gustaría excavar en la Antártida, eso es tan difícil. Se ha excavado en la península antártica, que es este trocito de la Antártida que está cerca de Argentina, ahí hace menos frío, se puede excavar. Pero en otros sitios es un poco complicado. Pues qué bonito viaje nos ha regalado esta mañana Alberto Aparici. Me ha gustado mucho. A mí me parece chulísimo y fascinante pensar que un lugar que ahora es un desierto, en otra época pues estaba lleno de vida, ¿no? Sí, sí. De bosques y de dinosaurios y de Kulasucus. Kula. Alberto, que tengas un fin de semana estupendo. Bueno, despídete de Begoña, que se va de vacaciones, parece. Beso grande, Alberto. Begoña pasa muy buenas vacaciones y a lo mejor hasta nos vemos luego. Vamos, que si nos vemos. Vale, que tampoco es para que tengáis ahora un inicio de relación. Eso es lo que decía, que dijes adiós, felices vacaciones. Adiós, Alberto, hasta el viernes. Hasta luego. Adiós, que han llegado a esta hora las noticias. Noticias en Onda Cero.